Patricia Burrich, en exclusiva con nosotras. Marco, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, estamos con Patricia Burrich. Estábamos hablando, aprovechando su carácter de ex ministra de Seguridad, si le sorprendía o no todo esto que está pasando, que parece una escalada de violencia, ¿no? Bueno, sí. Veo que estaban comentando el caso brutal de Villa Gesell y, bueno, la necesidad de introducir otros temas que no sean solo policiales en la discusión, ¿no? Es decir, la educación, la convivencia, el hecho de que si los grupos tenían acciones violentas previas, eso tiene que ser sancionado previamente para no llegar a esta situación de muerte. La verdad es que uno ve que hay mucha violencia y es necesario trabajar muy fuerte sobre la violencia, porque sobre todo golpea además a los más jóvenes, ¿no? Que claro. es lo más preocupante como sociedad. Nos escucha Bullrich. Gracias, Patricia, primero por recibirnos allí en tus oficinas. Te quiero preguntar, primero como especialista en el, en el tema de seguridad, pero también como mujer, como madre que sos de jóvenes, cuando vos ves estas imágenes de la forma en la que este chico es brutalmente golpeado, lo primero que te viene al corazón, a la cabeza y a la palabra, ¿qué es? Bueno, primero es un dolor terrible por la pérdida de una vida joven, por una situación en la que a partir del descontrol y de la violencia tan brutal de este grupo que evidentemente actuaba en patota, como en grupo, sin importarle la vida del otro, llega en una situación de verano donde uno intenta tener un buen momento, termina destruyendo a una familia y pone en preocupación a todo el país, porque creo que el caso de Fernando es algo que preocupa a todas las mamás y a todos los papás que tienen hijos adolescentes cuando salen a bailar, y tampoco la solución es que se deje de ir a bailar o que se deje de salir, sino poderlo hacer de manera más seria, más responsable, donde no se terminen estas situaciones de asesinato y de muerte, ¿no? Patricia, a propósito de Pero es un gran dolor. Sí, a propósito de este tema y de su apreciación, ¿qué opinión merece este pacto de silencio que se generó, que se hizo en Zárate? Mire, yo la verdad es que he seguido el tema por los medios, no conozco la causa, sinceramente he visto el hecho y no tengo un seguimiento como para poder hablar de si ha habido o no pacto de silencio, lo que ustedes siguen diariamente, ¿no? Acá está la justicia, tiene que actuar, seguramente las condenas van a ser muy fuertes, pero bueno, también es irreparable el dolor de la familia de Fernando. ¿En qué falló la seguridad en todo esto? Es difícil pensar en la seguridad, porque uno no puede tener un policía atrás de cada joven, de cada chico, en cada circunstancia. Yo creo que la familia, la educación, tienen que cumplir un rol, porque si uno piensa que tiene que haber un policía atrás de cada persona que puede tener una actitud violenta, no hay sociedad que se pueda mantener, es imposible. Así que yo diría, digamos, si hubiera habido alguien ahí presente y no hubiera actuado, bueno, uno puede decir, hay abandono. Ahora, en este caso, en el que no se veían o no había en ese momento policía cerca, además está la masividad de la calle, de la noche, de la cantidad de chicos que hay, que la situación no es fácil. Yo no haría una culpa de la policía de manera directa en este caso. Tu gestión fue acérrima defensora del rol que la policía tiene o debe tener en el control de la vía pública, y de algún modo hubo un contraste entre los planteos que vos hiciste durante tus años como ministra de Seguridad y los que plantea hoy la ministra Frederick. ¿Vos cómo imaginás que los cuestionamientos a lo que están haciendo actualmente en materia de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta la seguridad pública, que es de lo que estamos hablando? Bueno, lamentablemente me parece que
los planteos que está haciendo el Ministerio de Seguridad de la Nación, la actual ministra, lo que generan es incertidumbres en los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad, porque al derogar protocolos que les daban una capacidad de acción y que no siempre terminaban siendo los victimarios y que podían utilizar los recursos que el Estado le da de manera correcta, el control que había sobre abusadores, delincuentes en los trenes y muchas de las cosas que hemos llevado adelante que han sido realmente muy bien aceptadas por la sociedad. Esta derogación de todo lo hecho me parece que no es bueno para el país. Es decir, cuando un gobierno hace cosas, el otro tiene que tratar de aprovechar lo bueno, el resultado, porque nosotros tuvimos resultados, bajamos los homicidios, bajamos los delitos, subimos la cantidad de droga incautada, bajamos los secuestros, bajamos la violencia en los barrios en los que había lucha por el control del narcotráfico. Entonces, si esos resultados se hicieron con ciertas herramientas, a mí me parece que hay que estudiarlas con un poco más de detenimiento. Acá hubo derogación automática de un montón de herramientas que nosotros habíamos construido. Bueno, veremos, por supuesto que esto se mide en un tiempo, veremos a lo largo de este año cómo terminan los números de homicidios, de robos, para ver si efectivamente estas derogaciones, que para mi gusto son ideológicas, no son pragmáticas, no miran la realidad de la seguridad, tienen algún resultado. Yo creo que va a ser negativo, pero no me quiero adelantar tampoco. Está claro. Bien. Patricia, quería consultarte sobre la polémica que se abrió en estos días, que incluso hoy habló el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que tiene que ver con los presos políticos. Usted, como presidenta del partido de la oposición más importante del país, digo, ¿qué posición tiene con respecto a esto y con las declaraciones de Santiago Cafiero y del propio presidente? Pues hay sectores dentro del kirchnerismo que dicen que hay presos políticos y el presidente dio una explicación un poco más liviana. Bueno, en primer lugar está claro que en la Argentina no hay presos políticos. Y Fernández lo describió, un preso político, y lo dijo Solá también, que lo escuché. Un preso político es aquel que está preso por una ideología o por practicar o por ser parte de un partido o por ser opositor al gobierno. Es decir, no es preso político una persona a la que le encuentran con 9 millones de dólares en un bolso robándoselos. Eso es un corrupto, es otra cosa. Entonces me parece que está claro que la discusión de querer llevar esto a los términos de que son presos políticos sería algo así como invalidar toda la acción de la justicia, decir que la justicia no actuó como poder independiente, sino actuó políticamente. Y sería un enorme retroceso para la Argentina. Es decir, acá hubo presos políticos cuando las instituciones de la democracia no funcionaron. A uno le puede gustar más un juez, le puede gustar menos un juez, pero compararnos con esa etapa de la Argentina es inadmisible. Ahora, lo que sí me preocupa es que el gobierno tenga este nivel de grieta, porque antes se hablaba de la grieta entre Juntos por el Cambio y el peronismo-kirchnerismo, el kirchnerismo. Ahora la grieta está adentro del mismo gobierno y esto es preocupante desde la perspectiva de la gobernabilidad de un gobierno que hace 2 meses que está y en muchos campos las peleas son, diría, feroces, ¿no? Es decir, como lo hemos visto en el campo de la seguridad entre el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y el Nacional, una pelea feroz. Entonces, la verdad es que hoy la grieta se ha transformado en una grieta intragobierno, ¿no? Algo que en la historia del peronismo, cuando sucedió, fue trágico. Así que más vale que pongan las barbas en remojo y dejen de pelearse, porque
los han elegido para gobernar, no para pelearse entre ellos, ¿no? Bullrich, enseguida vuelvo sobre el tema de la polémica sobre los presos políticos. Déjeme retrotraerme un segundo a lo que decía recién de las herramientas que fueron derogadas por el actual Ministerio de Seguridad. Hay informes recientes, estadísticos incluso del Ministerio de Seguridad, que parecen desmentir algunas de las cosas que usted nos ha dicho. Por ejemplo, en el tema de la droga hay un informe reciente que dice que en promedio cada uno de esos cientos de miles de operativos tuvo una incautación de 8 gramos de marihuana de promedio de droga. Entonces, esa afirmación de que se incrementaron los niveles de decomiso de droga parece contradecirse con esto, sobre todo cuando no hay grandes jefes de los cárteles que hayan sido juzgados y detenidos en estos últimos tiempos. Bueno, falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. A ver, me parece que a ese informe le fallan las matemáticas. Ese informe está hecho sobre la comparación de los decomisos de marihuana. En el año 2015, el último año del gobierno kirchnerista, se decomisaron 148.000 kilos de marihuana. En el último año del 2019, nuestro último año de gestión, solamente en 10 meses, porque los últimos 2 no lo pudimos medir, se decomisaron 356.000 kilos de marihuana. Quiere decir que, digamos, si yo sé algo de matemáticas, 148.000 es 3 veces menos que 356.000. Ahora, vamos al análisis que quiere hacer el gobierno actual. Primero, la mayor cantidad de droga secuestrada en la gestión de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, ha sido en fronteras y en grandes cargamentos. Punto 1. Punto 2. Nosotros desarrollamos estratégicamente una política para ir contra los búnkeres y los lugares de comercialización. En los lugares de comercialización, y por eso el trabajo que hace el Ministerio es bastante, desde mi perspectiva, poco profesional, habla de 0 a 100 gramos. Bueno, 100 gramos es un típico búnker, por ejemplo, de los monos. Se matan por un búnker de 100 gramos donde hay 300 dosis de marihuana, por ejemplo. La violencia, las muertes, la cantidad de asesinatos que había, los barrios que había tomados, no son barrios donde uno encuentra 1.000 kilos, 1.500 kilos, eso lo encuentra en la frontera. Son barrios donde uno encuentra el búnker que con enorme violencia intenta dominar un territorio. Nosotros hicimos específicamente un programa, lo anunciamos además, de lucha contra los búnkeres, porque el búnker es aquello que está cerca de la casa del vecino, el que le vende al chico en la puerta de la escuela, el que le intenta vender en el ferrocarril. Así que no es un perejil, como suelen decir hoy en el Ministerio de Seguridad, aquel que vende, que mata por vender y que además intenta dominar un territorio. Así que es una concepción distinta. Nosotros hemos ido contra los que venden, contra los comercializadores, contra los que han tratado de manejar los barrios, contra los que matan por vender y también contra los que cruzan la droga en la frontera. Ahora, este tema de los grandes cárteles me hace acordar a las discusiones que se daban en el gobierno anterior del kirchnerismo. Decían que iban a pelear contra los grandes cárteles y no contra los perejiles, y lo único que hacían era no pelear contra nadie. Entonces, nosotros dimos una lucha efectiva, clara, concreta, y creo que en los números está absolutamente claro. Y triplicamos la cantidad de droga secuestrada, aumentamos los detenidos, aumentamos los operativos. Lo que pasa es que, bueno, hay una concepción distinta. Patricia, digamos, el gobierno actual cree que tiene que haber menos detenidos. Patricia, ahora, yo digo, menos detenidos, si esas personas... Sí, perdón, un minuto nomás. Sí. Menos detenidos, si esas personas están matando para vender droga, ¿a usted le parece? Nosotros no estamos de acuerdo, no es nuestra ideología, no es lo que hicimos y no lo aconsejamos. Aconsejamos ir muy fuerte también contra el narcomenudeo. Le entiendo. La pregunta es, ¿el hecho de haber triplicado, como usted dice, la cantidad de incautación de drogas significa que ahora hay 1/3 del tráfico de drogas que había hace 4 años?
Bueno, mire, nosotros hemos tenido muchísimos informes respecto a que ha habido muchísima escasez de droga en la Argentina, no tanto como nos hubiera gustado, por supuesto, pero que en muchísimas oportunidades nosotros pudimos verlo a partir inclusive de un programa que se llamó Precio Pureza, que ese programa mostraba que a partir de la escasez, como cualquier producto que tiene oferta y demanda, aumentaba el precio. Es decir que podemos decir que nuestro objetivo tuvo un efecto claro en la baja del consumo. Habla el informe ese de que aumentó el consumo. Aumentó el consumo en los años en los que no se midió, en los años en los que se le quita el riesgo a la droga. El consumo aumentó fuertemente en el año 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Y en nuestra gestión, y tenemos el informe del año 2018, las penas, y ahí uno se da cuenta que nosotros agarramos narcotraficantes de enorme peso, las penas aumentaron en proporción en un 30%. Ya no solamente transportistas, como pasaba justamente en el gobierno anterior, transportistas o simples tenencia de droga, sino asociaciones ilícitas. Este es un trabajo que vamos a presentar en pocos días, que muestra que se profundizó la lucha contra las asociaciones ilícitas, porque además se trabajó mucho en la relación droga y lavado de activos y bienes contra la droga. Claro. Yo le diría, ¿por qué no nos votaron la ley de extinción de dominio? La que proponía Massa. Que era una Massa. ley que iba contra los bienes de los narcotraficantes. ¿Por qué? Bueno, Massa la propuso, después se olvidó. Contestalo vos, ¿por qué? Bueno, ¿Por qué no crees? sé por qué se olvidó, porque cuando fue diputado la podía haber votado y no lo votó. Patricia, no sé por qué se olvidó. En esto que usted Pregúntele, llamó, ¿no? Pregúntele, pero me encantaría que la voten ahora. Pero Patricia, ¿cómo le va? Ernesto Díaz le habla. Usted dice que se investigó el lavado de dinero, sin embargo la Argentina hizo el blanqueo más grande de la historia, que contraviniendo todos los consejos que dieron los grandes expertos del mundo que pedían por favor que no hiciera ese blanqueo, que en gran parte iba a traer lavado del narcotráfico, cosa que ocurrió y que muchos investigan. No, no es así. No es así. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el blanqueo legal, el blanqueo que se hizo, como está hoy planteando el gobierno, que aquel que traiga la plata de afuera va a tener una rebaja impositiva, es decir, que está haciendo... lo hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ministra, lo hizo el gobierno de Macri, lo está exministra, volviendo a hacer permítame, el gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué? Pero permítame, no. Lo que investigan es precisamente... No me mezcle peras con manzanas. No me hable de ninguna pera, le estoy diciendo. ni de un lavado que pero fue le estoy diciendo, legal. lo que pasa es que lo que investiga grandes centros en el mundo, entre ellos grandes investigadores en Estados Unidos e incluso algunos organismos de Estados Unidos como el FinCEN, lo que investigan es la triangulación. Esa plata llega supuestamente siendo originada en una ganancia legal y solamente como evasión impositiva, pero muchos investigan que ha sido triangulada y pasado por más de 5 o 6 lugares en el mundo, precisamente porque es parte de un lavado de dinero. Nos están hablando de producción, no estamos escuchando nada. Bueno. Perdieron el retorno. Tratamos de recuperar, por favor. Bueno, ahí se nos cortó el retorno. ¿Quiere hablar de lo que estaba diciendo Ernesto mientras recuperamos el retorno? ¿Me están escuchando ya? Sí, estamos al aire, pero no estamos con retorno. Bueno, desde mi punto de vista no se pueden mezclar lo que son mecanismos legales de blanqueo de capitales que se han hecho prácticamente en todos los gobiernos, de lo que es la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos del narcotráfico, que además en general es a partir de bienes que hay que decomisar, que hay que secuestrar, que hay que vender y que nosotros lo hicimos en cantidades inéditas y nunca vistas en Argentina. Pero Bullrich... ahí los escuchamos de vuelta, chicos. Bullrich, lo que investiga la justicia es lo que dice el FinCEN. El FinCEN, que es el organismo de Estados Unidos que lo investiga financieramente, que luego eleva esos informes a la DEA, lo que investiga es el hecho de que hubo triangulación de muchas personas que no saben dónde vino el dinero. El mejor caso usted lo conoce, está en la tapa de todos los diarios. El caso de Mi Sangre, el caso de Piedrahíta, todos casos que unen esa cuestión del lavado de dinero con D'Alessio, por un caso, una causa por lo que está usted imputada. ¿Y esos casos quién lo descubrió? No, yo no soy imputada en ninguna causa. Discúlpeme. ¿Cómo no? Usted está diciendo algo
totalmente falso y le pido que se retracte porque yo no estoy imputada en ninguna causa. Tiene Así razón. que retráctese en este mismo momento, por favor. Perdóneme, imputada no. Bueno, tiene razón, no sé. tiene razón, discúlpeme. No estoy ni imputada ni nombrada, así que retráctese, por favor. Pero ¿cómo no está nombrada en la causa de Alessio? Bueno, se equivocó, siempre se pero equivoca espere. No, escúcheme, Bueno. ¿no está nombrada en la causa de Alessio? Usted Bueno, no está... ahora déjeme que le voy a contestar. Pero no, espere, Lo de espéreme. Piedrahíta fue... Bueno, pues si usted grita y habla, no me deja hablar. Yo soy la entrevistada, no usted. Adelante, Patricia, explíquelo. Usted iba a hablar de Piedrahíta, la causa del Café de los Angelitos. Imagino. La causa de Piedrahíta fue una causa que llevamos adelante con la Procunar, con el juez Barral. Fue una de las causas más importantes, donde se descubrió un ducto de lavado de activos entre Piedrahíta, que era parte de la vieja historia de los cárteles colombianos. Todo eso se descubrió, todos ellos fueron presos, se hizo una operación entre Argentina, Colombia y la DEA y se cortaron absolutamente esos mecanismos de lavado de activos. Nosotros hemos tenido causas de lavado de activos de las más importantes de la historia de nuestro país y estamos orgullosos de haberle, digamos, pegado tan fuertemente a esos canales de introducción de dinero del narcotráfico colombiano a la Argentina. Bien, Patricia Burrich, muchísimas gracias por su tiempo y por sus palabras. Muchas gracias.